Bueno, vamos a continuar con la clase 1.2, la cuarta clase. En este caso vamos a mirar cómo integrar iOS o sistemas operativos de routers específicos dentro de GNS3. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Bueno, primero dar una pequeña explicación. Cisco, bueno, pues es el creador de iOS, valga la redundancia, y iOS es el sistema operativo que se encuentra en cada uno de los routers, switches, que pues son manufacturados por esta empresa. Aquí tenemos como un pequeño pantallazo de cómo se ve iOS, en sí es solo interfaz, línea de comandos. Es un sistema operativo completo, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante para explicarlo bien. Bueno, en sí, ¿qué es? iOS de Cisco, pues es el sistema operativo que se manejan los routers, los switches de Cisco. En sí, es un paquete, es decir, un software, solo software, que contiene funciones de enrutamiento, conmutación, telecomunicaciones, entre otros. Nosotros vamos a ver esto más adelante, vamos a entrar a cómo configurar el iOS de Cisco, etcétera, etcétera. Por ahora lo único que, o el alcance que tiene este video, es únicamente llegar a poder instalar y pues dejar activo un router de Cisco dentro de CNS3. Bueno, ¿cómo funciona GNS3? Como lo habíamos visto anteriormente, para poder correr un dispositivo Cisco, en este caso un sistema operativo, ya sea en un router o en un switch, lo que tenemos que hacer es utilizar Dynamips. Dynamips nos va a permitir a nosotros emular un router o bueno, más que todo el sistema iOS de Cisco. Con eso ya podríamos emular dispositivos, como por ejemplo poner slots en la parte de atrás, decirle, bueno, aquí voy a poner una entrada de Ethernet, aquí voy a poner otra entrada de Ethernet, aquí voy a poner una entrada serial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué emula GNS3? Bueno, en sí para poder entender qué es lo que emula GNS3 tenemos que entender cómo funciona un router Cisco. Un router Cisco tiene como estas cinco partes principales, bueno, estas cuatro partes principales, perdón, que sería la NVRAM, la flash, RAM y las interfaces. Las interfaces son todas aquellas funcionalidades como por ejemplo el slot del RJ45, el del puerto serial, el del puerto de consola, todo. Entonces está sobre la interfaz. Sobre la RAM está ese acceso, bueno, es la memoria de acceso random, digámoslo así. Y la idea con esta es que podamos poner archivos que sean volátiles, que se puedan pues eliminar en cierto punto. Ahí es donde se va a cargar el sistema operativo y también donde van a estar las configuraciones mientras que nosotros estamos o mientras que el router está en ejecución. Es decir, mientras que nosotros estemos utilizando el router podemos ejecutar configuraciones. Y esas configuraciones se van a guardar en la RAM. Va a estar también la memoria flash, que es la memoria, digámoslo así, como persistente, que es la donde se va a cargar o donde va a estar toda la imagen de iOS. En este caso, pues aquí tengo un ejemplo, la C1900 Universal K9MZ SPA 152.4 M1.B. La idea con esta pues es que va a guardar todo el archivo, todo el compilado, todo el paquete pues que se va a cargar después en la memoria RAM. Aparte pues va a tener otros archivos relacionados con el sistema y en la NVRAM va a estar toda la configuración de inicio. La NVRAM es una memoria no volátil, la cual pues me va a permitir pues guardar algunas configuraciones que yo quiera hacerlas persistentes. En este caso, pues la NVRAM se va a encargar de cargar la configuración de inicio. Esta configuración de inicio pues es la que me va a permitir configurar inicialmente pues el router, valga la redundancia. Esta configuración también la puedo yo cambiar dentro de la configuración de ejecución y después mandarla otra vez a la configuración de inicio. Es decir, puedo coger dentro de la memoria RAM, cambiarle por ejemplo el nombre del router y después copiar ese archivo de la configuración de ejecución y pegarlo en la configuración de inicio, lo cual me permitirá a mí, después de apagar el router y volverlo a iniciar, que pues vuelva a ejecutarse. Entonces en sí, ¿qué es lo que emula GNS3? GNS3 emula todo esto. Emula las interfaces que tiene el router, emula la RAM que tiene el router, entonces me emula el cargue del iOS, me emula también la configuración en ejecución, también me emula la memoria flash,
dejándome cargar una imagen, en este caso la 6900 como habíamos dicho, y también me va a permitir pues cargar otros archivos relacionados con el sistema. Aparte me va a también emular la memoria RAM, NVRAM, perdón, la cual pues me va a cargar los archivos de configuración de inicio. Entonces cada vez que yo apague el router dentro de GNS3, él va a tener esa configuración de inicio y cada vez que lo encienda, pues me va otra vez a ir a Startup Config y pues me va a cargar ese archivo completamente. ¿Cómo se hace el cargue, digámoslo así, de esa imagen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a este link, el link que voy a dejar en la descripción. Y la idea es ingresar y bajar uno de los routers pues, que nosotros vayamos a utilizar. Aquí tengo, por ejemplo, subido el 2960, el 3640 y el 7200. Y el 7200. El que vamos a utilizar para este curso va a ser el 3640 y el 7200, los dos últimos. El otro también funciona, pero pues no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, una vez descargados, lo que vamos a realizar es irnos a GNS3 y como en Docker nos vamos a ir a la parte de settings. Cuando estemos en settings vamos a ir a Dynamips y a iOS routers. Cuando ya estemos ahí pues vamos a crear uno nuevo, entonces vamos a darle clic en nuevo y pues a partir de ahí vamos a primero seleccionar donde dice nueva imagen y después buscar la imagen, que sería pues el uno y el 2. Después de esto lo que vamos a realizar es primero ponerle un nombre a ese tipo de router, en este caso pues yo le puse 7200, le ponemos una memoria, bueno, voy a mostrar aquí pues para que quede más claro, acá le puse 7200, aquí le tenemos que setear una memoria RAM, en este caso yo le puse 512 megabytes, aunque pues no es necesario tanto. Aquí bueno, acá le pongo también cuáles son los adaptadores de red que se necesitan. En este caso yo le puse 7200 IO-FE y le puse PA4T. Que ahorita, bueno, más adelante vamos a ver un poquito de esto más a detalle cuando entremos a configurarlo ya en GNS3. Y aparte tenemos que ponerle el IDLPC, que es aquello que nos va a permitir que nuestro computador no estalle, básicamente. Nos va a decir, bueno, el procesador que va a utilizar, bueno, el máximo del procesador que va a utilizar va a ser este. Y eso lo hacemos dándole clic en este botoncito que se llama Idle PC Finder. Él automáticamente va a hacer ese cálculo de cuánto es que tenemos como que utilizar máximo para que nuestro router funcione correctamente. Por último, pues ya podríamos entrar a GNS3 y hacer uso de ese router. Podríamos seleccionarlo, traerlo a la pantalla donde nosotros o al proyecto en el que nosotros estamos y a partir de ahí podríamos utilizarlo, entrar a líos, hacer algunas configuraciones extra, cambiar los slots, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a pasar a GNS3 para ver esto más a detalle. Entonces vamos a pasar a GNS3. Listo. Entonces, ¿cómo se realiza en GNS3? En GNS3 se realiza de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que realizar es irnos a Edit, Preference. Acá en Preference nos vamos a Dynamics, como habíamos visto antes, y le damos en New. Listo. Una vez en New, lo que realizamos es lo siguiente. Nos vamos aquí a Nueva Imagen, nos vamos a buscar y aquí buscamos cualquiera. En este caso pues yo voy a tomar esta que se llama 7200 no, JK9MZ, yo no sé qué. Esa. Le doy en abrir, le doy en next, le pongo mi nombre. Entonces por ejemplo yo le digo 7200, la plataforma va a ser 7200, el chasis no lo puedo seleccionar, pero pues ahí está bien. Bueno, también puedo mirar sobre esta, ellos me mandan a una web para buscar qué tanta RAM tengo que yo ponerle a mi router para que funcione. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un router, bueno, tenemos un 7200, nos va a decir cuánta RAM se tiene que utilizar mínimo, pero pues está lentica la página web. Dejémoslo a 512 por ahora, igual eso se puede corroborar dentro de acá. Entonces, por ejemplo, aquí. Y buscamos, entonces, por ejemplo, switches, plataforma, entonces buscamos un 7200 por acá. No está. Bueno, hagamos el 2960 por ahora. O bueno, con el router también. Con el routing. Listo, acá sí debe estar. Entonces, 7200. Tampoco está. Bueno, en fin.
tenemos que buscarlo por esta página web. Se supone que desde acá nos debe decir más o menos cuánto es lo que se necesita de RAM eh, específico pues para este router. Pero él por defecto también sabe cuánta RAM es necesaria. Porque pues ya tiene algunas cositas preinstaladas pues como para conocer. En este caso pues le hacemos caso a GNS3, le ponemos 512 megas, le ponemos next. Y aquí dentro de los slots, hacer de cuenta que los slots son la parte trasera del router, es decir, donde vamos a tener todas las conexiones. Y pues vamos a tener algunas cositas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner a esto diferentes componentes. Aquí, por ejemplo, yo le podría poner todos estos. Algunos son pues para la conexión de fase Ethernet. Este, por ejemplo, tiene dos conexiones de fase Ethernet. Vamos a dejarlo así. Por defecto le vamos a poner next. Le vamos a dar clic acá para que pues calcule lo máximo de procesador que debe utilizar. Entonces pues esperamos a que se ejecute y nos mostraría después el idle PC. Y hace varios cálculos, en teoría por debajo hace varios cálculos de GNS3. Muchos cálculos. Bueno, y después de esto ya le daríamos clic en finalizar y tendríamos nuestro router. Aquí nosotros tenemos un ejemplo con un 3600. Bueno, acá nos dice cuánto. Le damos que OK, le damos finish, le damos apply. Aquí se nos actualiza, ya tenemos el 7200 y le damos OK. Listo, por defecto él se conecta por Telnet. Entonces, aquí descargamos un router 1. Ah, bueno, otra cosa que podemos hacer, nos vamos aquí a preferencias, nos vamos a iOS routers y acá yo puedo también cambiar cómo se van a llamar mis routers. Por ejemplo, yo le puedo dar en edit y acá yo no quiero que se llame R0, sino quiero que se llame completo. Router tal cosa, ¿listo? Le doy en OK, le doy en apply, le doy en OK. Y si yo borro este, yes, y pongo un 7200, me va a aparecer como router 1. Ahí es como también para tenerlo más claro, para utilizarlo mejor. Listo. Entonces, acá en el router 1, voy a ir un poquito por acá, ya puedo hacer distintas operaciones con él. Lo primero que puedo hacer es reconfigurarlo. Le puedo añadir más cosas a los slots. Puedo configurarlo por aquí más cositas, pero pues no es necesario. ¿Listo? Por ahora lo que nos va a importar a nosotros son los slots. Por ejemplo, que necesitamos más conexiones, pues las agregamos desde acá. Por ahora solo tiene dos conexiones fase Ethernet. Si nosotros le damos clic acá, pues vemos que tiene fase Ethernet 1, fase Ethernet 2 y fase Ethernet 3. ¿Sí? Listo. Eso por ese lado. Entonces por ese lado, bien. Ahora, para poder entrar al router, lo que tenemos que hacer es primero iniciar el router. Le damos en Start. Él por defecto aquí también nos muestra, aquí a la derecha nos muestra que inició correctamente. Y ahora lo que podemos hacer es entrar por consola. Aquí él ya instaló todo. Entonces aquí nos aparece, no, pues que ya instaló 7200. Tenemos que ya es un iOS. Bueno, acá arriba podemos ver que es un iOS Image. Por aquí tenemos que fue creado por Cisco. Tenemos un Cisco iOS Software 7200, como lo habíamos dicho antes, en la versión 12.4, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya tendríamos acceso a la configuración del router. Es decir, podríamos entrar y empezar a configurarlo. Entrar a los diferentes modos que existen dentro del router, que también lo vamos a ver más adelante en la parte de configuración de router Cisco, bueno, que vamos a hacer una clase específica para eso. En este caso, pues el alcance, como lo venía diciendo, es únicamente y exclusivamente aprender a crear una imagen, aprender a montar una imagen de Cisco, perdón, en GNS3 y poderla ejecutar, así como lo estamos viendo ahorita. Y pues poder tener acceso al router, ¿listo? Y bueno, eso pues por ahora sería toda la explicación en cuanto a cómo integrar iOS en GNS3. Entonces, pues nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie, que sería la parte de configuración de equipo Cisco. En este caso, pues la configuración de los routers y vamos a ver también más adelante cómo emular un switch con un router utilizando pues también Cisco. Y ya no sería más, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.